Hola, ¿qué tal amigos del balcón? El día de hoy estamos aquí con el abogado Daniel Matos Aragón, que es especialista en un tema que nos involucra a mucha gente que nos divorciamos, que es la pensión alimenticia. Entonces, tengo varios amigos y yo también estoy en este caso en donde no sabemos qué incluye y cómo se da esto de la pensión. De pronto nos llega la demanda del Día del Padre, la demanda de la pensión alimenticia como regalo del Día del Padre. Y entonces, Daniel, especialista, gracias por tu tiempo, Daniel. Platícanos en qué se basa la pensión, qué es lo que involucra la pensión alimenticia. ¿Qué tal? Gracias, no, al contrario, bienvenidos, es un honor, gracias igual por este tema. ¿Qué involucra realmente cuando se fija una pensión alimenticia de acuerdo a la ley? De hecho, en el 845 del Código Civil para Quintana Roo, se establece que la cantidad, o en su caso el porcentaje, porque a veces se descuenta un porcentaje vía nómina, debe de cubrir todos los rubros, como cuáles: calzado, alimentación, casa, salud, entretenimiento, entre otros. Prácticamente todos los rubros que conllevan el tema de salvaguardar todos los ámbitos del menor se deben de cubrir con esa pensión alimenticia. ¿Esta pensión involucra también a la madre cuando se separan? O sea, porque tengo entendido que si la mamá trabajaba, también tiene que aportar la misma cantidad. ¿Cómo se maneja aquí en Quintana Roo? Okay. Hay dos cuestiones diferentes. La pensión alimenticia para los hijos, para menores, de cajón se da por el simple hecho de ser menores de edad. El tema de la pensión, que hoy día se le llama pensión compensatoria, y ojo, aplica para los dos, para el esposo o para la esposa, porque hoy día, con todo lo que hay de la equidad de género y demás, hay hombres que se quedan en casa a cuidar y la mujer es la que sale, ya no solo es a la inversa. Quien lo demande de los esposos al momento de separarse tiene que acreditar algunas cuestiones como, aquí tiene mucho que ver la edad, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando te separas y tienes 30 años, ¿sí? Te casaste a los 20, tienes 30 años de edad, a cuando te separas a los 50, 60 años, que en teoría ya no es una edad laborable. ¿En dónde te contratan a esa edad? ¿Me explico? Okay. No es lo mismo, hablando de las edades, separarte y haber concluido una licenciatura, un posgrado, una maestría, tener los elementos para poder postularte a un buen trabajo, como suele pasar en algunos casos todavía aquí en esta región, que solo tuvieron la primaria o secundaria trunca, que hoy día sabemos que hasta para algún trabajo muy sencillo ya la empresa pide la preparatoria completa, ¿no? Que es de cajón. Son varios elementos de ese tipo que se tienen que ver para saber si se da o si no se da la pensión. Repito, se llama compensatoria entre las parejas. Esta es muy independiente a la pensión de los hijos. ¿Qué quiere decir? Se tienen que acreditar esos elementos y no es de cajón solo porque ya me separé, me toca. Es punto y aparte. Sí, porque tenía entendido que si la mujer se dedicaba solamente al hogar durante el matrimonio, el esposo sí le debe de dar cierta cantidad también para sus gastos de ella, porque pues ella no trabajaba en alguna empresa, no recibía ningún dinero, ¿no? Y si la pareja trabajaba en alguna empresa, pues ya los gastos corren del 50-50, ¿es correcto eso acá? Es correcto, sí. Como bien dices, te repito, se tienen que acreditar los elementos. Uno de ellos principales es esto, que se dedica a las labores exclusivas del hogar, porque ojo, hay quienes laboran medio tiempo o tienen un negocio ahí flexible que pueden acomodar su horario y aparte se dedican al hogar. Ahí pueden perder ese derecho porque sí están en aptitud de trabajar, a diferencia de aquella o de aquel, repito, el hombre también, que se dedicó al 100% al hogar, ¿sí? A todas las actividades, planchar, lavar, cocinar, etcétera, sin salir a tener un sueldo. Y del otro lado, como bien dices, cuando trabajan los dos, aunque gane menos o gane más que el hombre, aquí se divide al 50% el gasto de los niños. ¿Qué quiere decir? Que por despensa, que por médico, que por calzado, que por ropa se gastan 8,000 pesos al mes. Bueno, a ti te tocan 4,000, a mí me tocan 4,000. No importa que uno u otro gane más. No importa que uno u otro gane más, no importa que se queden conmigo como papá. Sí, porque al final no es que vayamos a depositar los dos a una misma cuenta y yo que tengo los niños la absorbo, no es eso, sino que si se acredita que se gastan 8,000 pesos al mes, tú que no tienes a los niños me vas a aportar esos 4,000, que es la mitad, y el resto se supone que lo aplico yo en el día a día con la preparación de la comida, del calzado, etcétera, etcétera. Pero esa cantidad ya involucra todos esos
rubros, ¿no? El Debe de calzado. involucrar, en teoría, debe de involucrar. Sabemos que obviamente en ocasiones pasa, ¿no? Que es algo involuntario, es natural, que a veces se enferman los niños 2, 3 veces al mes. Hay 4 meses que no les pasa nada y todo perfecto. Y antes de la quincena tienen esa... Suele pasar, sí. Sí, no. A veces estas cuestiones, obviamente ya hay tema de moralidad y demás, ¿no? Porque obviamente si yo le estoy dando una cantidad y este mes casualmente se enfermaron muchas veces, o como estamos ahorita, sabes que le dio COVID y que esto y que hospitalizaciones o que lo otro y bla, 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 pues ahí sí requiere un aporte extra. ¿Estoy obligado conforme a la ley? En teoría no, porque ya con lo que estoy dando cubro todos esos gastos, pero pues ya ahí viene un tema de moralidad, del amor a los hijos y demás cuestiones donde puede darse un apoyo extra en ciertos casos particulares. Entonces ya no existe, porque, bueno, teníamos como que la creencia de un porcentaje de tu sueldo que te quitan de tu... ¿Hay algún límite de ese porcentaje? Sí, hay un límite. De entrada no te pueden quitar más del 50% de tu sueldo. O sea, el 50%. Hasta el 50%. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú, ha pasado, ¿no? Si tú tuviste 6 hijos con 6 diferentes, aunque sean 6 hijos, solo te pueden quitar el 50% de tu sueldo. Hay jurisprudencias en ese sentido donde viene un detrimento patrimonial para el deudor, en este caso el papá. ¿Por qué? Porque obviamente al separarse, al no vivir juntos, al no tener la familia, pues ¿qué conlleva? También tengo que pagar renta, tengo que pagar gastos de lavandería, tengo que comprar mi comida, tengo que comer, tengo que vivir. Entonces, quitarle más del 50% es contraproducente para su vida digna que la Constitución nos respalda. Entonces, tenga un hijo, tenga 2, tenga 5, con la misma, con diferentes, lo más que me pueden quitar es el 50%. Y por ejemplo, cuando crecen los hijos, aquí en Quintana Roo, ¿hay alguna edad en que los niños ya puedan vivir con la otra parte? O sea, si viven con la mamá, que se vayan a vivir con el papá, o viceversa, como tú dices, y luego el papá es el que trabaja y que se vayan a vivir con la mamá. ¿Hay alguna edad en donde los niños ya decidan a qué edad se puedan ir a vivir con uno o con otro? Bueno, desde los 2 años de edad, de hecho, hoy día con la igualdad de género, con la equidad de partes y con el tema de, interviene incluso la Organización Mundial de la Salud aquí, a partir de los 3 años, para ser más precisos, a partir de los 3 años ya se puede decidir con quién de los dos se queda. ¿Por qué? Porque a veces hay de todo, ¿no? Hay mamás que no son responsables, hay mamás que no se hacen cargo, hay mamás que son muy violentas y que no por el simple hecho de ser mujer le corresponde la custodia. En cualquier etapa, en cualquier momento, en cualquier edad, los niños pueden quedarse con papá, pueden quedarse con mamá. Es cierto, no es lo mismo que un niño de 5 años te exprese su sentir a que un menor de 12, 13 años que ya tiene un poquito más de raciocinio, madurez y demás. Entonces, los menores de 6, 7 años sí se les escucha cuando hay un juicio de custodia, pero tiene mucho que ver con las demás pruebas que haya de los papás. Okay. ¿Por qué? Porque un niño menor de 6, 7 años es muy susceptible de ser manipulado, ¿sí? Es más fácil de que diga, me quiero quedar con papá o me quiero quedar con mamá, y atrás de ese me quiero quedar porque papá me consiente, me compra esto, me lleva a pasear, o mamá, ¿no? Okay. A un niño de 12, 13, 14, 15 años que ya es más consciente de cuestiones de que me quiero quedar porque sí me da tiempo, me quiero quedar porque sí me ayuda con esto, me quiero quedar porque sí me lleva a la escuela, que ya es más consciente y ya tiene más peso su manifestación en un juicio. Y ya si deciden irse con la otra parte, ¿qué pasa con esa pensión? ¿Se deja de dar? Acá hay un caso muy particular, nos ha sucedido, donde normalmente, como suele suceder, ¿no? Se quedan con mamá a cierta edad, van creciendo, van cambiando las cosas, van viendo cómo es papá realmente, que papá no es violento, que papá no es lo que le dijeron, y que ellos mismos piden el cambio. Nos han llegado casos donde el papá acepta ese cambio, pelea ese cambio de custodia. Y acá hay de dos, ¿no? Porque ha pasado, tanto con mamá como papá, que solo quiero la custodia y se acabó, y quiero custodia y pensión, ¿sí? Hay papás que nos han dicho, yo solo quiero que estén conmigo, yo me encargo de brindarles todo, si ella no me quiere apoyar, no pasa nada. Y se hace el puro juicio de custodia. Okay. Hay otros que sí dicen, bueno, al final, a lo mejor no lo necesito, pero es un derecho de mis hijos, la pensión, entonces exigen el cambio de custodia y también se puede exigir una pensión. ¿Qué sucede en estos casos? Se cancela la pensión a la que yo estoy obligado a dar y ahora a la inversa. Tú me tienes que dar una pensión a mí. Ok, ¿y existe la custodia compartida?
Legalmente no existe, es decir, todavía no está prevista como tal una disposición de lectura en el Código del Estado y en muchos códigos de la Nación. Sin embargo, hay jurisprudencias, está previsto por la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, donde señalan que esta custodia compartida, que se suele manejar a veces una semana y una semana, o una quincena y una quincena, es mucho mejor para todos los ámbitos del niño, el ámbito escolar, el ámbito emocional, el ámbito psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que aunque el código estatal, llámese Quintana Roo o cualquier otra parte de la República, no lo menciona como tal, los jueces lo están aplicando o en su caso lo están aceptando en convenios, porque hay jurisprudencias, hay altos mandos en directrices del interés superior de los menores, de que están aprobando y acreditado incluso clínicamente que es mejor hoy día la custodia compartida, no por papá, no por mamá, sino por los menores. Estos temas de pensión, de divorcio, no es lo mismo en todo el país, o sea, cada estado tiene sus propias leyes, me imagino. Cada estado tiene su propia legislación, algunos va variando, por ejemplo, Quintana Roo fue pionero en lo que se conoce como divorcio incausado. El divorcio incausado, express, sin expresión de causa o unilateral, que vienen siendo lo mismo, Quintana Roo fue pionero, es decir, en nuestro código sí está previsto, sí está señalado cómo llevarlo. Hay otros estados de la República en donde aún no existe, todavía está el divorcio necesario, donde tenías que acreditar una causal de que fue violento, que es alcohólico, que es misógino, que es esto, que es lo otro, y si no lo acreditabas, pues no procede. Hay algunos estados que siguen así, pero repito, como decíamos en la custodia compartida, hay jurisprudencias hoy día que ya señalan, se le denomina, no recuerdo bien el nombre, pero es en beneficio de la felicidad, del sano desarrollo, ¿sí? Antes se decía que la familia era lo más importante de la sociedad y por eso era difícil, tenías que acreditar por qué la vas a romper, ¿no? Ahora es al revés, tu felicidad como persona, como individuo es primero, entonces me quiero divorciar, ¿por qué? No me interesa, me quiero divorciar, ya no es con quien quise, procede el divorcio. Sí, ya no es necesario que uno no esté de acuerdo, con que uno quiera separarse, el divorcio sigue adelante, ¿no? Así es. Porque también en nuestra sociedad últimamente pues vemos tanta violencia hacia las mujeres, ¿no? Y la verdad es que muchas mujeres aguantan golpes, insultos, y yo creo que pues a la primera, ¿no? Al primer insulto, al primer golpe, a la primera provocación de parejas, porque también he visto casos, hace algunos años, abrieron una oficina en donde llegó un hombre que era golpeado por su mujer y le daba mucha pena decirlo ahí en el DIF, en las épocas me parece que de Greg Sánchez. Y fuimos el caso, lo grabamos al señor de incógnito porque no quería, le daba vergüenza decir que su mujer le golpeaba. Entonces, bueno, ya hay agresiones, no hay género, ¿no? Para este tipo de violencia intrafamiliar, pero la recomendación siempre, como abogado, me imagino de ser, es levantar una denuncia en el Ministerio Público, donde para que esté el antecedente de que hubo un agravio hacia una persona, ¿no? Bueno, de entrada, te repito, ya no hay que acreditar causales, entonces con o sin denuncia es presentar el divorcio para alejarse de este ambiente tóxico. Por otro lado, si la idea es salvaguardar tu integridad, porque si hay a veces muchas agresiones, hay que iniciar ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, la denuncia por violencia familiar, dar el debido seguimiento, aportar todas las pruebas. Hoy día los mensajes de WhatsApp, los audios, las llamadas también ya sirven como prueba elemental y que normalmente son los principales elementos para probar la violencia, ¿no? Es muy difícil que exista una violencia familiar en la pareja cuando hay amigos o hay familiares, ¿no? Testigos oculares son muy difíciles de tener en esos momentos. Lo que sirve siempre son los mensajes donde vienen las amenazas, los audios si es que grabó la conversación o algún video, porque hay quienes tienen videos de seguridad en la casa, ¿no? Los golpes, ¿no? También. En ese momento es ir a levantar la denuncia. Qué difícil, porque hemos visto casos de gente que luego puso la denuncia, no le hicieron caso y después desgraciadamente viene el feminicidio, ¿no? El caso ahorita muy sonado de esta cantante, ¿no? Que puso su denuncia hace algunos meses
y ahorita, bueno, está en las redes sociales todo este caso. Es que hay varios factores, ¿no? El tema de la burocracia, que a veces no avanza, el tema de no darle seguimiento, a veces, y es que desgraciadamente es así, la ley no lo señala que sea así, pero desgraciadamente en la práctica sí, tú presentas tu denuncia, y si no está el abogado atrás, o no tienes un abogado que esté atrás de la fiscalía dándole el seguimiento, no avanza, desgraciadamente. Entonces, a veces pasa que presento mi denuncia y pretendo o creo que va a avanzar solito. Sí. Que suele pasar como en este caso, ¿no? Que no se le dio un seguimiento y llegamos hasta esos extremos en donde ya se pierde la vida. ¿Qué pasa si me llega una demanda de pensión alimenticia? Tú como abogado, bueno, vamos a poner abajo en la descripción tus datos, estamos poniendo también tus teléfonos, pero ¿qué hay que hacer? Acudir con un abogado. De entrada. ¿Y tanto tiempo se tarda el proceso? En Quintana Roo, digo, aquí. Es variable. En un promedio, porque hay dos opciones, recordemos que podemos hacer un convenio y en caso de que no llegamos a un acuerdo, hasta sentencia, ¿no? En caso de un convenio de inicio a fin, aproximadamente, poco más, poco menos, se está tardando unos 5 meses. 5 meses. Desde que se presenta la demanda hasta que llegamos al convenio. Aproximadamente. Ya en sentencia sí se está demorando un poco, entre el año 3 meses aproximadamente. En Quintana Roo, fíjate que ese es un detallito estadístico, en Quintana Roo hay un promedio anual, bueno, ni siquiera en Quintana Roo, en Cancún hay un promedio anual de 4 a 4.600 juicios anuales de tema familiar, llámese divorcio, llámese pensión, llámese custodia. Entonces, obviamente, para la poca cantidad de jueces que se suministran en Cancún, pues darle seguimiento a esos juicios que se van sumando año con año, a veces sí retrasa, ¿no? Entonces sí está demorando algo. Ojalá fuera utópico, ¿no? Resolverlos en 2 meses, pero está muy complicado. ¿Es real que Quintana Roo, bueno, la gente que vive en Cancún de pronto dice, no, es que en Cancún, por la fiesta, pues hay muchos divorcios, llegan a Cancún, se divorcian porque pues la playa, las mujeres y bueno, hay tentaciones por todos lados para todos? ¿Será verdad que Quintana Roo es uno de los principales destinos con... No sé si sea como tal el principal, pero sí, la verdad es que dirían por ahí como pan caliente, hay muchísimos. Yo te puedo decir que el 80%, 85% máximo de nuestras llamadas, de nuestras solicitudes de asesorías son por divorcios. Por divorcios. Y digo, Quintana Roo, como decíamos, fue pionero en el tema del divorcio incausado. Entonces, ya que la gente entiende que no hay que acreditar nada, porque es tal cual, ¿sí? Firmo yo las solicitudes donde ya digo, ya no quiero continuar el matrimonio con tal persona, con eso basta. ¿Sí? El tema de los hijos, el tema de las propiedades, si no llegamos a un acuerdo, no importa, en la primera audiencia te quedas divorciado sí o sí. Si no hay un acuerdo, nos vamos a un juicio por las demás cuestiones. Pero en la primera audiencia, que eso es lo importante, quedas divorciado. Entonces, sí dicen por ahí el tema de que puede ser el lugar, el destino. No tengo ese dato como tal, pero de que hay muchos divorcios, hay muchos divorcios. Y pues lo mejor después de divorciarte de tu pareja, pues siempre es llegar a un acuerdo, ¿no? Por el bien de los hijos, por el bien de la salud mental de ambas personas. Es desgastante ir, pelearte, que si sí, que si no. Es más bien llegar a un acuerdo para poder pues dar esa responsabilidad que tienes, ¿no? Pues mira, hemos hecho un estudio interno nosotros. Realmente el 90% de los juicios familiares, a diferencia de un juicio penal, de un juicio civil, de un juicio mercantil, en cuestión familiar, el 90% de los juicios es realmente por un tema de ego o resentimiento, ¿no? Que conlleva directo a la separación inmediata de que es que me fue infiel él o ella, y entonces, ¿cómo te ataco? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo te puedo molestar? Con los hijos, ¿no? Ponen a los hijos de escudo. ¿Por qué? Porque normalmente ya que avanza el juicio, ya que se van tranquilizando las cosas, ya que las aguas se tranquilizan y todo, llegamos a un convenio. Y a veces ese convenio resulta que es lo que se había hecho en el día a día, ¿sí? No hubo nada extra, no hubo nada fuera de lo común, sino que simplemente a veces el arranque del inicio de este juicio, por el papá o por la mamá, es por el tema ahí de recelos, de resentimientos, de egos, etcétera, etcétera, y no realmente porque sea un mal padre o una mala madre. Claro, digo, que sí los hay también. No, sí los hay, porque sí los hay, sí, nos ha pasado cada cosa, de verdad, pero
sí está demostrado que la mayoría son realmente por un tema ahí del duelo, de la separación, y no realmente porque te los quiero quitar porque eres mal padre, sino por el tema del resentimiento. Y también decirle a la gente que vayan aquí recomendamos aquí a tu oficina, pero luego sí les ha pasado casos que van, que les cobran una lana y luego no les resuelven, ¿no? Como que se vayan a un despacho serio, que busquen referencias, ¿no? Porque luego la gente también es medio timada, luego hay algunos abogados que te dicen, no, yo te lo arreglo y al final, ya se fueron con el otro bando y saliste. Pues mira, sí nos ha pasado que vienen con esa desconfianza. De entrada, a nuestra parte pueden buscar nuestras reseñas en Facebook, en Google, en todos lados, de toda la gente que hemos tratado. Y en segundo punto, siempre es importante, siempre que se firme un contrato de prestación de servicios profesionales. Exacto. ¿Por qué? Porque de entrada ahí viene especificado. Si yo te dije que te voy a cobrar 2 pesos, ahí viene que son 2 pesos y no te puedo cobrar más, ¿no? A menos que haya algo fuera de lo normal, que tú estés de acuerdo como cliente y bueno. Pero ahí viene especificado. Si te voy a cobrar 2 pesos, ¿y cómo me lo vas a pagar? En 2 pagos, en 3 pagos, de esta manera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se firma un contrato, a veces suele pasar, y esto en general, porque nos ha pasado que con arquitectos, que vienen estos juicios a reclamar, que con arquitectos es que ya le di el abono y todo, y el contrato, no, pues no firmé ningún contrato. ¿Y cómo lo respaldas? Y es que ahí viene el problema, porque no firmé el contrato, me dijo tanto, y se lo di en efectivo. Wow. ¿Sí? Porque si le das una transferencia, pues bueno, ahí rastreas la cuenta bancaria, puedes acreditar, tienes un elemento de prueba, se requiere informes al banco, aunque no haya un contrato, pero hay como rastrear cómo llegó ese dinero de ti hacia esa persona, ¿no? Pero si no tienes un contrato, si se lo das en efectivo, es donde viene el fraude. ¿Tu despacho, aparte de divorcios y de las pensiones, qué otros casos manejan de todo tipo? Pues mira, tenemos los especialistas en materia laboral. En cuestiones laborales tenemos hoy manejamos hoy día, no una póliza, no le podemos llamar póliza, pero es un blindaje laboral para las empresas, para temas de cómo blindar con cuestiones de contratos laborales, reglamentos de trabajo, etcétera. También tenemos al especialista que se encarga del otro lado, donde me despidieron, me acosan, me hostigan, donde vemos al trabajador contra la empresa. Okay. Y de igual forma tenemos a los especialistas en materia mercantil, en temas civiles y de igual forma en lo penal. En lo laboral también es un caso, ¿no? Yo he visto muchos casos de compañeros de medios de comunicación que por ser medios de comunicación te corren, no te pagan, atoran tu demanda y luego ya hay un fallo a favor, pero no lo sueltan porque es medio de comunicación y no sé qué. Hay sus temas, ¿no? Sí es complicado un poco, ¿no? A veces hay estrategias, ¿no? Hay estrategias, siempre hay recursos, y no, de ahí lo último es el tema del amparo. Sí es un poco tardado, pero de que se resuelve, ¿no? Muchachos, si tienen algún problema de cualquier índole, ya vieron, aquí con Daniel Matos Aragón, el licenciado, podrán resolverlo. La verdad es que lo recomendamos ampliamente. Nosotros lo hemos necesitado en estos últimos meses sus servicios. Y bueno, Daniel, si quieres agregar algo más. Pues nada, síganos ahí en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Face, van a aparecer los números ahí para contacto de WhatsApp y de llamadas. Hasta en TikTok ya estamos programando ahorita los podcasts igual para hablar este tipo de temas, ¿sabías qué? Y pues en YouTube igual nos encuentran como M Abogados para cualquier situaciones, para datos curiosos y demás cuestiones de aclarar dudas. Y sí, sobre todo infórmense, o sea, vengan, si tienen alguna duda, márquenle, él los puede atender y sobre todo salir de sus dudas, o sea, pregunten todo, porque luego uno se queda como que con miedo, y no hay nada mejor que dejárselo a un especialista, es zapatero a tu zapato, ¿no? Luego, por ejemplo, pues uno dice, no, pues uno de oficio, ¿no? Y luego, la verdad es que luego no te lo resuelven como debería o se tarda, no sé, también siento que... Carga de trabajo, ¿no? Hay carga de trabajo, no, cada quien lo suyo. Realmente, pues no es tanto eso, ¿no? Sino que hay que ir con el especialista, cada quien con lo suyo. Aquí te comentaba, tenemos al especialista en cada materia.
te mentiría yo y me va a meter un abogado que te diga que es especialista en todo, porque no es así. Sí, no. Yo en lo mío y cada quien en su área, pero aquí tenemos un conjunto, un equipo grande de trabajo que nos ha llevado a todo esto, ¿no? Y sí, como bien dices, al momento que les llega una demanda, sea familiar o sea lo que sea, el primer paso es buscar un abogado porque siempre hay un término. Tienes un término Exacto. para contestar y si no contestas es donde vienen los problemas. Porque si te dieron 9 días y te consigues al abogado al día 10, pues te va a armar una estrategia, pero con lo que hay. Porque si no contestaste, no pusiste tus pruebas, no dijiste lo que tenías que decir, no acreditaste lo contrario si tenías con qué acreditar, viene ahí el problema, ¿no? El juzgado y la ley es clara, no te van a esperar y no te van a decir, ay, sí, está bien, me voy a compadecer, porque ya no serían imparciales, ¿no? Con la otra parte. Pues muchas gracias, Daniel, gracias por tu tiempo, gracias por orientarnos y bueno, le dejamos este video para cualquier duda y dejamos todos los datos del licenciado Daniel Matos Aragón. Muchísimas gracias. Gracias.